si todo sale relativamente bien, va a ser algo cortito. La idea es que nos hagamos nuestros componentes web personalizados. Lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a crear un componente HTML con los atributos para recibirlo. Vamos a preparar que reciba lo que nosotros queremos, estilos, funcionalidades y un ciclo de vida correspondiente. Lo vamos a subir a NPM y lo vamos a consumir desde un React, Angular, Vue o lo que ustedes quieran. Estaría buenísimo si lo quieren ir haciendo. Si no, como pasó las veces pasadas, no hay problema. Después ven el video y lo van llevando. Y yo lo voy a ir haciendo para que les quede grabado. Lo particular que tiene esto es que en cuanto se le engancha a la vuelta, es algo que es rápido, se hace en un toque y es algo realmente muy útil. Donde se mantiene, como les pongo acá abajo, ¿no? Es algo sencillo que se mantiene su encapsulamiento y la modularización con de repente llamadas a la API o lo que sea, todo muy separado del resto del proyecto. Y está muy bueno eso. Primero, igual, claramente, antes de meternos en el de lleno, vamos a hacer una repasada por un web component nativo, ¿no? Cuando un poco es esto que está en pantalla, cuando creamos un web component nativo, estamos usando JavaScript vanilla, y le damos un montón de métodos y atributos porque salimos de la clase HTML element, que hereda de element, que hereda de node, que hereda de event target y que hereda de objeto. Entonces ya ahí tenemos un montón de funcionalidades a nuestro alcance para poder utilizar. Yo ahora les voy a pasar igual la presentación, pero para ser más rápido en principio, les voy a pasar este código de un code sandbox que dejé preparado, como para que no hagamos todo desde cero y podamos ir copiando y pegando un poquito de código. La idea que preparé para hoy es hacer una card. Después ustedes pueden hacer el componente que quieran. Les voy a pasar por acá. Estoy un poco perdido. Acá. ¿Quién lo va a ir haciendo o yo voy avanzando? Yo les digo por si tengo necesidad de frenarme o algo. Yo lo voy a ir haciendo, pero no te preocupes. Cualquier cosa te digo. Exacto, same. Voy a tratar de seguirlo y bueno, cualquier cosa aviso. Perfecto. Bueno, esto no es más que un HTML y un JavaScript. Vamos a revisar un poquito el código. Tenemos un HTML base, un body donde le ponemos el script del JavaScript. Tenemos un div contenedor para que salgan las cards en horizontal y estoy usando ya 3 veces el componente creado con un web component nativo. Si nos fijamos en las 3, traté de poner ejemplos diferentes donde reciban diferentes propiedades. Por ejemplo, tanto la primera como la segunda reciben un src para tener imagen. El tercero no tiene imagen. Las 3 reciben un título, que es este que hay por arriba. Y la última tiene un with close para poder cerrar la tarjeta. Las otras 2 no quedan fijo. La del medio no tiene texto. Traté de ponerles diferentes atributos como para que se vean las diferentes funcionalidades. Metiéndonos ahora un poco en lo que nos compete, en lo más divertido, vamos a revisar un poquito lo que es el web component nativo, que no es parte de lo que es esta charla, así que no me voy a meter demasiado en detalle. Lo primero que necesitamos para un web component es crear un template, que no es más que código HTML puro. Y luego, claramente, la clase que extienda de HTML element, que es lo que nos permite hacer esto. Tenemos, como en cualquier clase, los atributos que vamos a utilizar, un método constructor para inicializarlos. Lo que es el web component se apoya en el Shadow DOM, perdón, no en el Shadow Root. El Shadow DOM es una copia del DOM que se ejecuta, se renderiza de manera separada del DOM principal. Y esto nos lo da la clase HTML element para poder hacer los web components. Estas 2 líneas son medias automáticas, van siempre sí o sí, así como están tal cual en cualquier web component. Y después, acá lo que yo estoy haciendo es tomando los diferentes atributos que vamos a ir cambiando, ¿no? Dándole los valores para que sean los atributos de la clase. Este método no lo estoy usando. Este método sirve para el ciclo de vida del web component. Sería, no sé si son, cuántos de acá son desarrolladores React, pero sería para el cambio de un componente. Sería el useEffect cuando recibe un segundo parámetro. Es cuando alguno de los estados del componente cambia. En este caso yo no lo estoy utilizando. Tenemos el connected callback, que es lo que se va a ejecutar cuando se inicia el componente. Sería el useEffect o el component mount en clases. Y acá lo que estoy haciendo es, bueno, más allá de avisar de que el tag está correctamente conectado,
estoy tomando del Shadow DOM y del Shadow Root algunos elementos que son con los que yo voy a interactuar. ¿Sí? El botón de cerrar, el título, el tema de la imagen. Acá lo que estoy preguntando es si la imagen recibe un dato desde el HTML. En el caso de que no reciba directamente, la parte de donde va la imagen se la pongo en display none para que no se vea, como es el caso de que no tiene imagen. Lo que estoy haciendo no es más que modificarle el CSS desde JavaScript. Lo mismo hago con la parte del texto y lo mismo hago con la parte del botón. Simplemente pregunto si existe, si estoy recibiendo algún dato, lo renderizo, si no directamente los pongo en none para que no se renderice. El disconnected callback es la parte del ciclo de vida donde el elemento deja de existir. Yo acá le puse, si lo vemos en la parte del close, del botón cerrar, que si lo recibe, si recibe el atributo para que el botón esté, lo que hace es eliminar la tarjeta con un remove. Cuando se ejecute esto, el componente deja de existir y ahí es donde se ejecuta lo que pongamos en esta función. Le puse una boludez claramente para que se vea la funcionalidad nada más. Y en el caso de que el usuario no mande ningún atributo, directamente el botón no lo tenemos en pantalla y no hay manera de eliminar el componente. Si levantamos la consola, lo podemos probar. Acá nos está mostrando ese console log. Esto que estamos en pantalla son los tags conectados de las tres cards que hay en pantalla. Ahí, me quedó seleccionado. Ahí está. Son los tags conectados de las tres cards, que es este que puse acá, en el connected callback, y en el constructor tengo un console log con los getAttributeNames, que son los atributos que recibe cada uno de los tres componentes por separado. Por ejemplo, si vamos arriba, el primero recibe la imagen, título y texto. La segunda recibe solo imagen y título. Y la tercera recibe título, texto y el with close o close, no me acuerdo cómo le puse, with close. Limpiamos un poco la consola, le damos al cerrar, que únicamente lo tiene el tercer componente. Esto lo habíamos visto acá, la única que tiene el botón de cerrar. En cuanto cerramos, se ejecuta la funcionalidad que le había puesto en el disconnected callback, ¿sí? La verdad que está copado esto, porque es una manera totalmente nativa y base, sin ningún agregado, de hacer componentes personalizados. Esta es una clase particular que claramente no se instancia como cualquier clase, sino que la manera de ejecutarla es únicamente definiendo que es un custom element, poniéndole el nombre de cómo se va a usar y heredando esta clase. Entonces, de esta manera lo usamos dentro del HTLM. Y si no me equivoco, no, está bien, no, ya con el script suficiente ya le está tomando en este caso. Haciendo, una vez hecha esta repasada, por lo que es el Web Component clásico, lo que vamos a hacer es migrar esto a LeadElement. LeadElement es una clase base también que hereda de HTML y tiene todos los métodos y particularidades para hacerlo mucho más rápido y sencillo. Y además nos permite, por supuesto, subirle un NPM para consumirlo, que está buenísimo. Esto nos da en particular dos métodos, que son el LeadHTML y el LeadCSS, que nos toma directamente las cosas de una manera que ahora la vamos a ver. Si vamos a la página de LeadElement, tenemos, bueno, cómo empezar a ejecutarlo. Tenemos los diferentes en JavaScript o en TypeScript, si lo quieren hacer. Yo las primeras veces lo hice desde acá. Hubo algunas modificaciones y evoluciones de esto, porque desde que yo lo usé hace unos meses atrás hasta ahora, cuando lo preparé para esta presentación, vi que había habido cambios. Y de hecho, cuando quise bajar desde acá el proyecto, vi que esto no lo tienen funcional. Pero no es un tema para asustarse porque lo podemos bajar directamente desde el GitHub de ellos. En este caso yo lo voy a bajar como zip para que no me quede vinculado al repo. Así después no hay que desvincularlo para subir a otro por si lo quieren guardar. Si necesitan que les pase esto, por las dudas a quienes me estaban siguiendo,
Bien. Tenemos el Starter Kit, me lo voy a buscar, me lo voy a poner en una ubicación. Acuérdense de pagar la licencia de RAR, ¿sí? No, es un proyecto base. Es un proyecto base. Esto en sí no es que es estrictamente necesario para ejecutar Lit, ¿no? Si vos pueden ir siempre a la página oficial de Lit y lo pueden agregar de repente bueno, me trae directamente acá. Pueden instalar Lit en un proyecto de ustedes particular, un React, y tener un componente Lit dentro de su React. Yo en este caso lo voy a hacer en un proyecto por separado para poder después consumirlo desde otro lado. Pero siempre pueden directamente ejecutarlo desde acá e ir haciéndolo en base. La verdad que es algo que es muy, muy liviano. Creo que comprimido no ocupa más de 6K. Es un archivo JavaScript y ya te da un montón de funcionalidades. El caso que yo les estoy mostrando es a través de Polymer, que después evolucionó en Lit Elements, que es el proyecto base, que es lo que yo me bajé. Esto lo cerramos. Esta es la consola de la cual hablábamos recién, esta CMR. La verdad que está copada y tiene un montón de funcionalidades y la pueden tunear a gusto. Yo el que me bajé es el Starter Kit, este. Le hacemos una instalación de los nuevos módulos. Vamos un ratito. Cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Preguntan, lo que sea. Sí. No, mira, a ver. No es que tiene el HTML y el CSS, sino que yo acá, por ejemplo, yo acá no le estoy pasando CSS. El Web Component no es más que las particularidades que te da esta clase HTML Element. Es una clase que vos estás instanciando de una manera particular, llamándola que está preparado para eso. Pero no es como un archivo JSX que maneja CSS, HTML y JavaScript todo en el mismo archivo. Yo acá, fíjate que el template no es más que una string. No es más que una string donde le estoy pasando los estilos y todo con HTML base. Entonces, todos los cambios, lo que yo estoy haciendo es tomando estos componentes y darle funcionalidad con JavaScript puro. El CSS, de hecho, tampoco lo estoy tocando. O sea, el CSS que yo le doy o que le estoy cambiando acá es a través de JavaScript. No puedo utilizar código CSS acá, ni tampoco puedo utilizar código HTML. O sea, lo que estoy haciendo es usando un string. Es muy diferente a lo que es React. Sí, estuve pensando estos días mientras preparaba esto, y la verdad que no lo hice colgado, porque me tengo que bajar algún proyecto viejo de React que esté hecho con componentes de clase, pero me la juego que si en un componente de clase de React empezás a investigar la clase esta y a ver desde dónde viene, probablemente la clase React termine heredando desde acá. Con un montón de agregados de React, por supuesto. No sé si se llegó a contestar la pregunta, pero, o sea, es muy, muy diferente. Esto ya lo tenemos instalado. Vamos a nuestro viejo amigo. Bueno, tenemos la estructura del proyecto Lit. Esto es mucho relleno en sí. Ahora le vamos a hacer una recorrida general. Ejecuta con un npm run 0.
y lo tenemos levantado en un servidor. Acá tenemos el componente en sí que te bajas, es un Hello World con el contador. Esto es un poco de documentación. Esto es un agregado nuevo que le hicieron ahora en las últimas versiones. Y les cuento que, por ejemplo, estas dos carpetas de docs, si se fijan, esta es la pantalla que estábamos viendo recién, junto con esta que es el proyecto. Entonces, estas dos carpetas de docs es la documentación de esto que estábamos viendo recién. Tenemos los node modules, conocidas por todos desarrolladores React, o Angular o Vue. Esta carpeta dev nos la da para que nosotros probemos con nuestro HTML que importa el elemento de prueba. En sí, es únicamente nuestro ambiente de desarrollo. Tenemos la carpeta de test y el elemento que es lo que nos interesa. Esta es la estructura. En este archivo es donde está la estructura del proyecto Lit y en sí es todo lo que necesitamos para el Lit. Después tenemos, bueno, un poco de la configuración del server y de cómo se ejecuta, los packages, pretty, git ignore, no más que configuración. Con respecto a esta estructura, la voy limpiando un poquito. Tenemos una clase LitElement con las importaciones de lit y los dos métodos particulares que yo les comentaba, el HTML y el CSS, que son particulares de lit, que son los que nos simplifican un poco la vida de lo que es el web component al lit. Y los que les explicaba antes, ¿no? Si nosotros esto lo seguimos un poco hacia atrás, vemos que esto extiende de Reactive Element y acá esto termina extendiendo de HTML Element. No lo validé, pero me la juego que en un componente clase React vas a llegar hasta acá también. Acá nosotros tenemos los estilos que va a utilizar nuestro componente, apoyados en el método CSS que nos brinda lit. Tenemos las propiedades o equivalentes a estados en React que vamos a utilizar. Un constructor como en cualquier clase para inicializar una variable o propiedad en un estado inicial. El método render, que es lo que se renderiza, mucho más fácil de llevar a través del componente HTML que nos brinda lit, donde nos permite directamente jugar con las variables acá al estilo React. Esto, si se fijan, no es más también que un string, ¿no? Como el template que yo tenía en el anterior, pero con las extensiones de lit, Visual Studio Code te lo hace mucho más fácil de llevar. Y después acá tenemos las funciones que le querramos agregar. No más que eso. Esta es la estructura del componente lit. Es muy simple de llevar y vamos a tratar ahora de migrar este proyecto de Web Component, llevarlo a lit para verlo cómo queda mucho más prolijo, luego subirlo a NPM para consumirlo desde un React. Claramente esto, al descender y heredar de HTML Element, tenés todas las particularidades que tenías también ahí. Entonces acá podemos usar el ciclo de vida con un connected callback, con un disconnected callback, con un cambio de estadio y demás. Todo eso lo podemos aplicar acá y vamos a tratar de ir haciéndolo, ¿sí? Lo primero que necesitamos, bueno, vamos a hacer dos cosas primero. Vamos a ver primero este componente en pantalla, que todavía no lo vimos. ¿Por qué? Porque dijimos que para poder ver esto en pantalla nos tenemos que meter en nuestro ambiente de desarrollo, que es el /dev. Esto acá no me está funcionando, pero también esto es un cambio de las nuevas versiones de Lit que lo estoy investigando estos días. Dijimos que nuestro ambiente de desarrollo es este HTML. Entonces lo que vamos a ver nosotros es con este código acá. Vamos a agregarle un oli para saber que realmente estamos viendo esto. Y para poder ingresar adentro de esta carpeta dev, lo que tenemos que hacer es hacer un cambio en la configuración del server. Y lo único que tenemos que hacer es comentarle esta línea para que no inicie en la carpeta docs. ¿Sí? Una vez con eso, no sé si tendremos que reiniciar el proceso, pero sí, tenemos que cortar el proceso y reiniciarlo y ya debería funcionar. Y, está bien, acá estoy en el /8000, le sumamos el /dev, me había asustado. Ahí tenemos el componente. Está bien, con un contenido inclusive dentro y el contador. Que ahora sí estamos ejecutando este componente con un children. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la migración, vamos a cambiarlo. Lo de la configuración no tocamos más nada.
¿Me vienen siguiendo más o menos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Perfecto. Vamos entonces a empezar a migrar este web component y vamos a empezar con el template. Lo que es CSS no me lo llevo, me llevo únicamente el template. Este componente, esto es HTML nativo, base, ¿sí? Este slot lo que les permite es tener componentes hijos. Ahora después los vamos a ver. Vamos a tratar de jugarlo un poco con él. Por ahora se lo voy a sacar. Vamos a ir acomodando un poco esto. Los ID no los vamos a necesitar más. Vamos a ir pensándolo y haciéndolo un poco juntos. ¿Qué necesitamos nosotros? Vamos a necesitar estas propiedades. Un título, URL, imagen, text, enclose. Así que llevo todo esto. Esas son las propiedades que nosotros vamos a utilizar. Tenemos. Y acá tenemos un string. Tenemos una URL que también va a ser un string. Tenemos un tipo que también va a ser un string. Y el with close lo podemos hacer un boolean para que el usuario quiere con botón o sin botón y le ponemos ya la funcionalidad de este lado en duro. ¿Qué más? El constructor en principio creo que no lo necesitamos porque vamos a recibir todas las cosas directamente desde los atributos del HTML. Le podemos poner, como para que lo vean en funcionamiento, no sé, text button. Y lo podemos, por ejemplo, inicializar de esta manera. ¿Y qué hacemos con esto? Entonces se lo llevamos al botón. Estos, si se fijaron, tienen las comillas estas particulares para poder pasar el código JavaScript. Tiene un nombre esto que no me está saliendo en este momento. Si alguno me ayuda. Ahí está. Gracias. Vamos a ir viendo si ya podemos ir viendo algo de esto que estamos haciendo. A ver. Ahí está. Bueno. Algo tenemos. La car por lo menos la tenemos sin estilo. Tenemos el botón de cerrar, que ya lo tomó desde el constructor inclusive. ¿No? Ya que sí. Perfecto. Entonces ya empieza a tomar forma. Tenemos este ID contenedor. Vamos a pasarle un poco el CSS para hacer un poco más bonita la tarjeta. Me lo llevo todo completo. Para el CSS tomaste directo lo que estaba dentro del style antes, ¿no? Exactamente. Ahí me lo tomo el CSS correctamente. Tomé lo que estaba dentro del style. Que antes estaba todo en un mismo template, ¿no? Claramente, ahora lo podemos manejar por separado, un poco más prolijo. Tenemos el CSS del contenedor, los atributos que queremos, y acá, para ir poniendo las cosas, yo antes tomaba, con JavaScript puro, a través del ID, tomaba el componente. Ahora ya no necesito más hacer esto, ¿no? Directamente para poner el título acá. El título. ¿Qué más? La imagen acá va a recibir un src, no es más que un componente imagen básico. Ese URL imagen le puse, no le puse src. Me está rompiendo por esta espacio.
¿Qué más? El texto. Tampoco necesito que el P tenga un ID, ya que no lo voy a tomar. Creo que de esta manera ya más o menos tenemos lo que queremos, ¿no? Sí, acá. Bien. Exactamente, me falta pasárselo por el elemento y bueno, y vamos a hacerlo un poco más dinámico, cambiar un poco las funciones y que quede lo más parecido posible al otro que estábamos haciendo. Pero, por ejemplo, si acá le ponemos, a ver, un title, le ponemos soy Packard. Esto, por alguna razón, cuando hago cambios en el HTML, no me los detecta automáticamente, me los toma automáticamente cuando hago los cambios y grabo en el JavaScript. ¿Sí? Acá le di un F5 recién. Pero me tomó claramente el atributo a la perfección. De la misma manera podemos pasar imágenes. Vamos a robarme las imágenes de acá. En el HTML. Che, Oli, ¿te puedo interrumpir un segundo? Gasti, hola. ¿Qué Bienvenido. haces? ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegro. Che, me agarró una duda. Tema de eventos. ¿Cómo Sí. los manejaron? ¿Vamos a ver eso? Tema eventos. Sí, ahí vamos a ver el on-click, aunque sea. Que Dale, lo porque viste que tenemos en los el botón de eventos. cerrar. Sí. Ok, viste, los eventos de React son distintos a. Estos también son distintos. Tocaste un buen punto. Dijimos acá que vamos a pasarle, ¿cómo le habíamos puesto de este lado? URL mesh. ¿Grabó? Sí, grabó. Me tomó perfecto la imagen. Este cerrar no está haciendo nada, así que vamos con la pregunta de Gasti. Para quienes no lo conocen, Gasti es mi líder técnico del banco de toda una tribu del piso 12, que lo invité porque le interesaba un poco el tema. Buenas. Estábamos entonces. Hola. Un genio, Gasti, ¿eh? Acá, a este botón vamos a ponerle un evento. Los eventos en Lead Element se llaman de la siguiente manera y es con una arroba, ¿sí? Si ven, acá están todos los eventos que ustedes conocen, ¿no? El doble clic, el change, el blur, el abort y demás. En este caso, yo voy a llamar al click, que vendría a ser nuestro viejo y conocido onClick. Pero, por ejemplo, en el caso de el web component, yo lo que tuve que hacer para ejecutar el evento es usar una de event listener para que se quede escuchando algún evento del componente, porque acá estamos usando JavaScript base. En el caso de Lead Element ya nos provee los eventos de manera más sencilla. Y acá simplemente le ponemos el nombre de la función. Vamos a usar ese onClick que tenemos ahí abajo. Este tenía un contador. Ya que estamos migrando esto, vamos a migrarlo correctamente. Acá me trabé, porque esta me la tengo que llevar completa. No lo queremos. Y el onClick lo que tiene que hacer es destruir el componente. Ahí está. Entonces el onClick lo que hace es esto. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? A las del click lo que va a hacer es destruir el componente y el disconnected callback lo que va a ejecutar es lo que pase cuando este componente no exista más. Yo acá estoy destruyendo el componente desde su interior, desde sí mismo. Pero este tranquilamente se puede tal vez destruir este componente desde otro lado, ¿no? Pueden tener acá un script o un React, imagínense, donde esto se destruye no desde sí mismo. Esta es una particularidad para esta muestra, lo que yo estoy haciendo, de eliminarse a sí mismo un propio componente. ¿Sí? ¿Me están siguiendo más o menos? Sí, sí. Bien. Lo probamos. Perfecto. Explotó. ¿Qué más nos quedaría hacer? Nos quedaría, por ejemplo, agregar un texto.
y ver qué pasa si el usuario no pone nada particular, ¿no? Entonces, F5 no me tomó el texto. Porque no se llamaba texto, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Si yo vamos a solucionar un problema importante que tenemos acá, que si yo no le estoy pasando, pero si yo no le estoy pasando la imagen, como tenía más prolijo, y la pegamos de vuelta y me llevo esto. Ahí está. Bien, vamos a ver entonces de esta manera cómo estamos. Tenemos image y lo último que le vamos a agregar es un close o no close. Vamos a formatear esto para que me lo ponga para abajo. Ahí está. Y acá le ponemos un close en true, por ejemplo. De esta manera, nuestra car tiene las 4 ítems o atributos que puede llegar a recibir con la funcionalidad del botón. Vamos a probarlos. Si le sacamos, por ejemplo, vamos a probarlos de a 2. Perfecto, no se renderizan los espacios, nada. Sí, disculpa, Oli, me perdí un Sí. poquitito con la parte del botón de cerrar. Volvemos. Dale. El botón de cerrar, te cuento. A ver, el tema es así. Déjame que separe bien los bloques, así se ve un poco más fácil. Yo en una imagen, por ejemplo, en el texto, si recibo texto, lo imprimo, si no, no lo imprimo. En la imagen, si recibo la URL de la imagen, la imprimo, si no, directamente la imagen no la muestro. Lo mismo con el título. El botón no, yo al botón no le estoy pasando nada, porque el text button no lo estoy recibiendo como parámetro desde el HTML, sino que se lo estoy hardcodeando acá. Y el onClick es una función que tengo acá adentro, acá abajo para que utilice. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo que mostrar o no el botón? Y bueno, ahí nos basamos en este atributo close, que se lo había puesto acá en un principio, pero no lo habíamos usado. Espera, dame un segundo. O sea, tenés una función onClick y esa función se llama el método remove. ¿No? Y Tengo la función remove onClick que llama al método remove. Remove elimina esta misma clase. Esta clase completa la explota. Se está autoeliminando a sí mismo. Ah, o sea, esa ya viene con lit, digamos, no la tengo que codear. No, no. El remove inclusive, porque me hizo mucho ruido, me puse a investigar y viene inclusive de Node, de la clase Node, que a su vez es de la que se va HTML element. Exactamente, okay, eso es JavaScript nativo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no es lit. Eso directamente elimina el nodo del árbol. Exactamente. Perfecto. Yo les cuento una cosa, cómo yo llegué a este this.remove, porque cuando yo empiezo con el web component, si bien esto no era, yo no quería hablarles de web component, sino que lo que le quería hablar era de lit y cómo poder consumir el componente desde un React. Cuando me puse a hacer esto, la verdad es que hubo un montón de cosas que me llamaron la atención y me puse a chusmear un poco. Uno es el tema del ciclo de vida, que la verdad que me parece copado, y quería verlo funcionando, y no lo podía ver funcionando, porque fíjense que, por ejemplo, en el web component, si yo si recibo la imagen, perfecto, la imprimo. Le paso a la imagen el src. Pero si no, lo que hago es poner el display en none con CSS. O sea, le estoy modificando el CSS por JavaScript. Si yo hacía lo mismo, con toda la car, digamos, a nivel usuario iba a ser lo mismo. Iba a desaparecer la car con el botón cerrar y no se iba a ver más. Pero no se estaba destruyendo el elemento. Si inspeccionamos la pantalla, iba a estar en un puntito ahí el elemento todavía vivo. Entonces, la única manera que yo tenía de realmente destruir el componente para poder ver el disconnected callback en funcionamiento era destruirlo desde afuera, no desde sí mismo. O sea, yo tenía que hacer otro script acá para eliminar un nodo y eliminarlo desde afuera. Y recién ahí iba a ver cómo se ejecutaba el disconnected callback. Hasta que encontré esta función this.remove que me encantó y se elimina a sí misma y es JavaScript base.
¿sí? Por eso es que la terminé usando y hasta me quedó el código un poco más No, limpio. listo, ahí está. Volviendo acá. Creo que ya la tenemos ahora sí, migrado al 100%. Tenemos todas las particularidades de acá, con las funcionalidades, con funciones, el ciclo de vida, los diferentes atributos y demás. Así no nos extendemos mucho. Vamos a subir esto a... Vamos a volver a mi presentación, en realidad. Estaba preparado para esto. Oli, te hago una consultita antes de que Sí, pasemos a la parte de NPM. Entiendo que precisamente por el hecho de que esto es una extensión de HTML Element, lo de Lit, vamos a heredar todas las propiedades del padre. Pero mi ajá. pregunta es si Lit tiene en sí mismo ciclos de vida propios, más allá de utilizar los que nos da HTML Element. No, Ok, no tiene ciclo de vida propio, utiliza los del HTML Element. perfecto. Lit Element, digamos, es un atajo para hacer el web component nativo. Es un atajo donde la verdad que es mucho más simple y más prolijo. De hecho, si lo vemos, la estructura creo que es mucho más amigable también, ¿no? Donde tenés los CSS, las propiedades que utilizás, constructor, y el render que es mucho más amigable también al utilizar las funciones desde acá y no estar tomando cada componente como con JavaScript puro, digamos. Creo que es mucho más legible y bonito esto que lo que puede llegar a ser esto, ¿no? Oli, una pregunta. Sí, En este caso estamos viendo un solo componente, sí. pero si tuviéramos dos componentes en el cual es necesario notificar algo a otro componente para que haga una determinada acción, ¿cómo comunicarías dos componentes? O sea, la primera, así sin saber, me suena, no sé, lanzando un evento, pero ¿cómo sería eso? Yo en algún momento hice un proyecto con Lit Element, completo proyecto, al estilo proyecto React, donde lo que había hecho era a esta altura crearme una carpeta de components y acá adentro tenía un montón de Lit Elements diferentes. Y desde el principal los podés ir consumiendo. Los podés ir consumiendo o no de acuerdo a tu funcionalidad. O sea, vos podés meter un montón de Lit Elements anidados dentro de un proyecto que no hay ningún freno a esto. Claro, pero por ejemplo, a ver. Es un poco como React, ¿no? Quedaría en cierta forma. Sí, claro, tal cual. Que el padre le Sí, pasa al hijo y exactamente. Si me estás preguntando de compartir valores entre componentes hermanos o de hijos a padres, entiendo que no se puede con Lit Element. Ujú. No tenés un context, por ejemplo, un Redux para usar con Lit Element. Pero sí podés usar todos los Lit Element que quieras. Entonces, por lo que entiendo de tu respuesta es entonces la comunicación es entre padre e hijo, pero no entre hermanos. Ponele. Exactamente. Ni de Ok. hijos hacia padres. A ver, en React, si vos pasás una función de un padre a un hijo, sin context ni redux, y le estás pasando un estado y lo cambiás del componente hijo, el padre lo agarra de alguna manera. O sea, de componente hijo a padre tenés alguna vuelta para pasar vos estados o valores. Entiendo que acá se debe poder también. La verdad no lo he probado, pero entiendo que sí se debe poder. Si no podés entre componentes hermanos compartir información. Se me fue, ¿cómo era el componente que habíamos visto al principio? Empezaba con ese. Les había comentado para recibir los hijos, para recibir children, igual no importa, lo buscamos acá. Este, slot. Esto es HTML base también. Nosotros le ponemos un slot. Estamos preparando el componente para que reciba hijos. De hecho, acá estamos recibiendo un hijo, que claramente no lo veníamos viendo en pantalla desde que empecé a hacer todos los cambios. Y acá tenemos el componente hijo porque le agregué el slot. Yo creo que quedaría más prolijo el slot en vez de debajo del botón, tal vez por encima del botón, ¿no? Este es el botón. Ahí está. Entonces nos queda, por ejemplo, este espacio para agregar todos los hijos que querramos. Yo puedo hacer otro componente lit, traerlo de la misma manera que estoy trayendo este y pasárselo como hijo, por ejemplo.
Y eso todo lo que quieran. O sea, esto lo que les permite es un poco a sus cabezas volar y a ver qué se les ocurre. Quiero terminar un poco antes de charlar de eso, de terminar de hacer toda la vuelta y usarlo desde React. Y después la idea es un poco que volemos juntos y pensemos las cosas que se pueden hacer con esto, que me parece que son un montón. Yo no lo he trabajado demasiado. La verdad es que lo conocí de rebote esto y me llamó mucho la atención y me puse a investigarlo. Pero no tengo alguna experiencia laboral y bueno, está bueno que lo veamos y lo pensemos un poco entre todos. Como dato de color, les cuento que el banco francés utiliza Cells, que es todo un sistema basado en Lit Elements, completo. Cada botón, cada input, cada llamada a una API desde el frontend del banco francés está hecho con un Lit Element. Tienen toda una librería integrada. Finalizando con esto entonces, y para hacer de manera prolija, nosotros necesitamos acá hacer algunos pequeños cambios antes de publicar en NPM. Necesitamos una cuenta de NPM. Perdón, esto me comí de decírselos, no sé si algunos tendrán o no. Es muy fácil igual, se registran. No más que eso. Y lo que tenemos que hacer es hacer unos pequeños cambios en el package JSON, preparando nuestro componente que no está repetido dentro del mundo de NPM. Entonces, vamos a hacer eso. Así hacemos todo el circuito completo. Nombre de nuestro componente. En este caso le vamos a poner una simple card. Y por las dudas de que esto ya exista, no sé, le vamos a poner natural Oli. Tema importante, esto no tiene que ser privado. ¿Sí? Tiene que ser algo público. Esto tiene que quedar de esta manera, sin el privado, el primer bloque del package JSON. Alguna descripción, si le quieren poner. Vamos a cambiarle el nombre al archivo y al componente. Si se lo cambio acá, claramente vamos a cambiar el archivo. Bien, creo que con esto ya estaría. Para probarlo, vamos a probarlo. Así que esto tiene que heredar esto y este MyElement ya no existe más. A ver si no hay que cortar el proceso. Esto no estaría andando. Probablemente sea por el cambio de nombre del archivo. Vamos a cortar el proceso. Y no están dando nada. Y así es como se rompe todo. Vamos a tratar de encontrar igual el error y vamos a solucionarlo, ¿sí? Hijos. Esto es bien. Ah, ya sé qué es lo que me pasa. Si el componente que nosotros vamos a consumir no va a ser más MyElement, vamos a cambiarle el nombre. Y si bien no es necesario cambiar el nombre de la clase, porque me lo toma igual, vamos a hacer prolijos. Y vamos a ponerla como corresponde. Pero ahora, ahí está. Bueno, ahora sí que ya no tenemos el MyElement y tenemos nuestra car bien particular que no existe seguro en ningún otro lado con ese nombre. Tenemos el package preparado, tengo la cuenta de NPM, así que lo que hacemos ahora es muy fácil. Cortamos el proceso, no tenemos ni siquiera que subirlo a Git porque NPM lo toma desde nuestro local. Y tenemos que ejecutar únicamente este comando. Que menos mal que no estaba presentando, si no, no me voy a dejar copiarlo. Lo publicamos con acceso público a NPM. Yo tengo mi cuenta ya vinculada. Vamos a ver si no tenemos problemas. No tuvimos ninguna clase de problema. Me meto a mi cuenta de NPM.
Acá tenemos la card. No tenemos que buildear, no tenemos que hacer nada, ya viene todo preparado, te interpreta el JavaScript en el momento y lo utilizamos. Así de sencillo. Yo acá tengo un React de la presentación de Lit. Esto es un React que me creé hace 10 minutos para esto. Es un React vacío para no esperar la creación. Es un create React app, ¿sí? Sin tocar, sin nada. De hecho, si lo ejecutamos, lo vemos. Qué rápido. Listo, es esto, no tiene nada, ¿sí? Ahora es donde tenemos la magia y hacemos un npmi. Ahora les voy a mostrar una cosita mientras esto se instala. Llegamos e instalamos. Así de sencillo. Los que les voy a mostrar mientras se instala esto es en mi npm. Si yo ingreso acá, yo le dejé, no le cambié el readme y npm me está mostrando el readme que viene con el starter kit de Lit Element, ¿no? Si ustedes van a hacer un componente y lo van a subir realmente en npm, tómense el trabajo de eliminar un poco esto y hacerlo a su gusto. Podemos, si no de esta manera, hacer, por ejemplo, para que el usuario sepa cómo instalarlo. Para volver a subirlo, si quieren, ahora lo hacemos. Le podemos cambiar el número de versión y ya al detectar el mismo nombre, ya me lo sobrescribe y me toma la nueva versión npm. No lo voy a hacer ahora mismo. ¿Por qué? Porque ya me puse a instalarlo dentro de mi React. Igual lo puedo hacer y después hacer un npm update de React y actualizar la versión, claramente. Pero no es algo que tenga que ver, digamos, con esto de Lit. Entiendo que cualquier desarrollador React más o menos sabe llevar esto. Esto lo instaló a la perfección. Así que vamos a levantar de vuelta nuestro proyecto React. Tenemos nuestro proyecto React. Si nos fijamos el package JSON, dentro de las dependencias deberíamos tener nuestra simple card. Y vamos a hacer una cosa. Tenemos el header, vamos a hacer aquí abajo. Primero lo tenemos que importar, pequeño detalle. Y esto es así de sencillo. Así lo llamamos. Y así la consumimos. Es un title. Que me diga texto. Grabamos y si nos vamos a nuestro proyecto React, a ver si esto funciona, ahí tenemos nuestra cara. ¿Sí? Esto lo pueden instalar en un proyecto Vue, lo pueden instalar en un proyecto Angular, le pueden hacer los cambios que quieran, pueden hacer cualquier tipo de componente. Vamos a ponerle una imagen, no sé, vamos a poner un... vamos a copiar cualquier imagen, a ver. URL imagen, ¿no? Era URL image. Sí, lo toma. Sí. Entonces, nada, acá está ya en su proyecto React en mapearla, pasarle diferentes datos de manera dinámica y utilizarla como ustedes quieran. Así como nosotros estamos pasando estos datos, ahora yo me puse a pensar, ¿qué pasa si nosotros preparamos en Lit Element
un formulario y le pasamos qué tipo de método quiere utilizar para un fetch, por ejemplo, y un endpoint. Eso haría que nuestro proyecto React no tenga ni siquiera la necesidad de consumir una API que la tengo modularizada en nuestro lit element por separado de nuestro proyecto, por ejemplo. No sé, y pensando de esa manera, a mí se me ocurrieron algunas ideas de cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Con lit element. Un creador de formulario, donde puedas recibir un objeto de la cantidad de inputs que necesitas y de qué tipo, y que te lo arme automático. Un login, ya lo dejas armado directamente dentro de un componente personalizado tuyo para cualquier tipo de proyecto que quieras que tengas que salir rápido. Lo único que haces es consumirlo. Le pasás el endpoint de login y ya tenés tu login funcionando. Si podemos hacer un login, podemos hacer un registro. Algún consumidor de APIs y que te muestre los resultados. Un layout, ¿por qué no? Donde tengas preparado la versión mobile y la versión desktop con un menú por arriba y te lo dejas preparado para consumir ahí adentro y pasarle componentes hijos. O, ¿por qué no? Un componente único donde lo único que tienes que hacer es configurar tu proyecto y que se arme todo automático a través de tu componente mágico. Y llegamos al final de esta presentación, chicos.